Amigos, amigas, estamos entrando a esto que se llama En 30 y 40. Yo soy Rafa Martínez. Yo soy Alberto Cerón. Bienvenidos al episodio número 22 de este podcast del recuerdo 22. Llamado En 30 y 40. Mis queridos En 30 y 40ones, muchísimas gracias por sintonizarnos, por buscarnos, por dirigirse hacia acá una vez más. Gracias a ustedes. Seguimos aquí haciendo... No, la verdad es que nos encanta hacer este rollo. Sí, no, claro, sí. Pero sí han incentivado esa interacción, claro que sí. Y pues hablando de interacciones, pues vamos a saludar a todos los que en esta semana se pusieron en contacto con nosotros. A Rafael Martínez Zárate, obviamente saludos. Suena que es pariente mío, sí, claro, a mi señor padre. Saludos, pero por favor, no este tipo de contenido usted sí, tampoco. Bueno, no. Menos que a mi madre. Y enseguida, pues obviamente también mi señora madre que sigue viendo esto, pues, no entiendo por Saludos. qué. A Claudia Gómez, a Carlos Enrique García, a Ángel Rangel. ¿Por qué no viene completo su nombre? Sí, Ángel Rangel. Okay. Zach Pineda, Fernando otra vez, Artimañas. El Artimañas, exactamente. Uriel Chávez, que también ya se está haciendo así. Uriel. Digo, es un chavo que pues que está iniciando en este asunto del vintage. Okay. Porque le gusta. Okay. Pues está chavo. Saludos. Sí, está muy chavo. Muy chavo, sí, exactamente. Saludos, bienvenido a este mundo que te va a dar mucho. Exactamente, al Arqui Corgan, también. Okay, saludos. A Lenny Ramírez Trejo, a Juan Carlos Catali, César Robledo, Manuel Martínez y pues muchas caras desconocidas, que bueno, pues ya iremos conociendo. Pues muchas gracias por pues por sumarse, ¿no? a estas redes sociales que pues hemos estado abriendo. A Juan de Dios, a Mérida, a Joaquín Saludos. Montiel, que también está en Cancún. Y estimado Joaco, ya he tenido ahí 2-3 interacciones con él. Sí, es lo que te iba a decir, que ya he tenido 2-3 intervenciones. Ya sabes, hemos estado él y yo haciendo chistes malos a nuestro más puro estilo, pero ahí ya teniendo interacción con la banda. También un gran amigo nuestro de Beto y yo, Guillermo Benumea. Oh, mi estimado. Saludos, el Lucas. Exactamente, don Lucas, que bueno, pues ya también ahí mandó su saludo. Víctor Mayorga. Saludos a ti y a tu familia, que pues ya sabes, ya ves que tiene que 2 años, que más o menos, no, un año. Más. No, un año que se casó. Ah, que se casó, sí, exacto. Sí. Que se casó, sí. A Víctor Mayorga, a Maicon Trejo, a Iván Sánchez, Omar BTZ, a Gerardo Mab, a Maña Zavala, Javo Márquez, David Skapunk, ay, Dios mío. A Iseneb Bichique. Ok. Órale, esos nombrecitos. Hoy no nos vayan a hackear con ese nombrecito. Sí, exacto. Esperemos que no sean tú. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se suman a nuestras redes sociales. Hoy vamos a tener una terapia en equipo. Así es. Va a ser un programa divertido, difícil. Ay, una rosa. Miren, trajeron flores aquí para... En esta sección, chistes quemados. Sí, chistes quemados. Pero aparte, es así para... Saludos, Rebeca, ya te quemaron el chiste. Para el altar, así, para que estemos tranquilos. Sí, para estar zen, para estar tranquilos. Flores tranquilas, para que no sea así como que... No perder la... Para no perder la cordura. Y bueno, pues como se los prometimos, hoy vamos a hablar de bullying ochentero y noventero. Hijo de su chingada madre. ¿Qué es el bullying? El bullying, pues obviamente es pues la acción de sobrepasarse con una persona, humillar, ¿no? O sea, hacer que se humille o demostrar la fuerza sobre una persona más débil. O sea, como que... O sea, lo que nos hacen los políticos todos los pinches días, así. Exactamente. O sea, eso es bullying diario. O sea, lo que hacen los políticos en todo el mundo, ¿eh? O sea... Sí. Eso es bullying. Definitivamente. ¿No? O sea,
Y obviamente, pues, lo único que nos queda a nosotros, pues, es defendernos, pues, de la única manera que nos corresponde, que es precisamente, pues, haciendo memes, humillándolos nosotros a ellos. Exacto. Pero, pues, de todos modos, ¿ellos qué? O sea, pues, uno por más memes que haga y por más cosas que diga en las redes... Siguen haciendo sus cosas, pero... No, además ellos nos ensartan, o sea, al final, pues, pero fíjate... Fíjate que era bien curioso, o sea, de repente, como que antes, ahorita que hablas de eso, la clase política antes tenía esa línea divisoria entre, yo soy la persona, el representante de, y toda la demás gente, me van a tirar, yo lo sé, y me la aguanto. Voy a hacer las cosas y va, órale. Como que se les resbalaba. Resbalaba, pues sí, o sea, sí me entero, pero me aguanto, ¿no? Exacto. De 5 años para acá, la cosa es totalmente distinta. Sí, porque ahora resulta que nosotros los hacemos llorar y que... Sí, no, y aparte sí, y no, que o sea... nuestros memes son muy violentos. No, sí, y te responden, o sea, vaya, alguien de la clase política... que se rebaje al pueblo de esa manera. Porque podrías acercarte al pueblo, sí. Pero que te rebajes es un asunto cínico. Porque, o sea, esos cuates ganan millones y tienen fuero y viven en palacios. Sí. O sea, esos cuates... Sí, pero todavía tienen la desfachatez de y decir, a ver, güey, dedícate en lugar de contestarme, porque lo haces cada mañana. Póngase a trabajar. De verdad, ponte a trabajar y hacer lo que tienes que hacer. El que trabaja nada más en las mañanas. Yo creo que todos. O sea. Pero sí, es más, es muy fácil. Yo te digo algo, cállame el hocico con tu trabajo, güey. Nada más. Eso es lo que no necesito que me vengas y me la apliques de regreso con un albur, con un direte, con un chisme, con lo que sea. Con chicoche. Con un chisme, dije. No, por eso. Sí, con chicoche, sí. Entonces, ¿sabes qué? Cállame el hocico. Pero no pongas con trabajo, con acciones. No. En la mañanera, güey. Pues sí, también. Pero bueno, un saludo a todos nuestros queridos políticos. Y bueno, no va por ahí. O sea, el tema no va por ahí. Y yo creo que lo principal que hemos vivido todos de bullying es el apodo. Claro. El bonito apodo. Claro, o sea, claro. Todo el mundo, y pues, ¿qué es el apodo? Pues el apodo es un sobrenombre que te ponen, que te ganas o que llega únicamente. O que llega orgánicamente a tu... Obviamente por hacer alusión a tu cuerpo, a tu cara. Alguna característica. Alguna característica que tuya. Tengas, que no siempre va a ser muy agradable. Sí, no siempre es algo halagador. El primer bullying que a mí me hicieron fue precisamente con un apodo. Fue muy chistoso, pero pues sí me acuerdo perfecto. Alejandro Rábago en segundo de primaria en la Emerson School en la Colonia del Valle. Fíjate, o sea, van a salir cosas bastante... No sé ni quién sea Alejandro Rábago. O sea, la verdad es que solo estuve en ese lapso. Pero pues esas cosas se te marcan. Entonces me acuerdo perfecto que en esta escuela, en el Emerson School, pues estábamos chiquitos. Yo increíblemente, aunque ustedes no lo crean, estaba delgado, muy delgado. y muy alto, ¿no? Bueno, entonces, eso sí. Me acuerdo perfecto que una de las cosas que hacíamos en deportes es que en una de las paredes nos ponía a rodar, así como salchichas. Y entonces este individuo, a partir de que la maestra dijo, ahora rueden como salchicha. Y entonces este señor Alejandro Rábago, pues desde ahí me dijo, tú eres salchicha. Entonces no me dejó de... Qué cagapalo el vato, sí, ¿no? exacto. No me dejó de molestingar. Afortunadamente, fue en 1985. Sí. El periodo escolar empezó el 1 de septiembre, como era en aquellos tiempos. Y solo duré en esa escuela del 1 de septiembre al 19 de septiembre porque se cayó la escuela en el terremoto de 1985. O sea, solo fue aguantarlo 19 días. Y todo cambió. Ajá. Y 500 noches. Cabrón. Sí, saludos a Sabina. Pero todo perfilaba que yo me iba a volver la mascota hijo de la trompada. Porque además estaba más alto que yo. Y además estaba más... Entonces, a mí... Es chistoso lo que te voy a decir, pero a mí sí se me hizo como un trauma por estar tan delgado. O sea, sí fue así como de, no, esto no va a ayudar mucho que digamos. Entonces, pues sí decidí darle vuelta a la complexión.
Y bueno, pues pues ese fue así lo primero, por un apodo, y me decían salchicha, ¿no? O sea, ese fue como mi Fíjate. primer encuentro con el bullying. Es que el bullying sí puede ser de mil y un maneras. Fíjate que me no pusieron apodo. Ajá. Pero sí, yo cuando... Mi primer momento de bullying... Ajá. Ahí va. Es que sí tengo dos momentos que van casi a la par. Ajá. El primero fue... Yo tengo un primo... No tengo chingo de primos. Ajá. Chingo. Pero uno en específico era muy burlón. Uh-huh. Que yo creo que también fue su manera como de defenderse. Porque él de chiquitito era muy chillón. Uh-huh. Muy chillón y siempre se resguardaba en los brazos de su papá. Uh-huh. Y él lo defendía mucho. Uh-huh. Y como que dijo, ya llegó uno más chiquito, ahora yo le voy a cargar pila a él. Uh-huh. Uh-huh. Entonces yo tenía esta cuestión de que yo hablaba así, con la lengua salidita, uh-huh. ¿no? Entonces siempre hablaba así cuando yo tenía como 4 o 5 años. Entonces, el pinche vato, sí. Entonces, un primo que tú lo conoces, ajá, más grande que yo. Saludos, Pepe. El caso es no íbamos que a decir sí, entonces ya llegaba, o sea, me veía y onda, es que los españoles, puta madre, saludos, y todo, Pepe, es que los españoles, y es que los españoles, y es que los españoles, ajá, toda la vida. Bueno, ese momento, hasta que yo... A tu favor, aquí va el paréntesis, a tu favor. Ya cuando me tocó en la primaria este cuate Pepe, era de mis favoritos para el bullying, entonces... Sí, o sea... Porque además, bueno, es que esto... Sí. Digamos que a tu primo lo caché así en una situación medio turbia, entonces eso fue... así peor. Pero bueno, sí, no voy a dar más echando. Y bueno, y a la par, yo entro al jardín de niños. Jardín de niños, ya mi último ¿Al jardín de niños? Sí, yo entré al jardín. Es que no era zipizapo, o sea, nada más era la pura S, ajá, la que se me salía la lengua, pero todo lo demás lo articulaba perfectamente. La única era la S. Ajá. Entonces, llego a otro jardín, al jardín de niños. Yo estaba en uno y para el último año me cambian. Uh-huh. Y al Christopher Robin ya no existe, gracias a Dios. Christopher Robin era el de Winnie Pooh. Ajá, así se llamaba. Y el logotipo pues era un, ajá, Christopher Robin sentado en 2 libros con una manzana y leyendo un libro. El caso es que llego ahí, éramos un grupito, mi grupo eran como de 6 niños, 7 niños. Ya Prepri era como chiquitito el grupo. Y había un niño, y fíjate, o sea, cómo te quedan los traumas, pinche Julio, que fuiste al jardín de niños Christopher Robin en el 88. Tú debes saber de quién estoy hablando. Agarró así, buenas a primeras, me agarró de su pendejo, ajá, me empezó a patear. Patadas en el... Ajá. Pero no, bueno, así era. Y me traía pan y ver. No, pero así, cabrón. Ojete. Me hizo llorar varias veces. Fíjate que yo así pero no me... Fíjate que así de golpes no, O sea, no, a mí sí. O sea, así acordándome del kinder. Sí. Más bien, o sea, en el... O ustedes díganme, señor. Sí me veo golpeable. De verdad, díganmelo. Me veo golpeable. Olvídenlo. No, desde... O sea, yo, por ejemplo, del kinder y eso... Ajá. Yo me acuerdo así de algo físico, O ajá, sea, así algo como con violencia, uh-huh, física. Te digo, o sea, por eso, uh-huh, empecé con los apodos. O sea, porque... Sí. Pues sí, obviamente... De hecho, tenía yo un compañero en el kinder... Ajá. Que o sea, digo, no tiene nada que ver. O sea, más, uh-huh, bien... a lo mejor en el futuro se volvió propenso a bullying, uh-huh, porque él tenía, o sea, se mordía aquí, pero porque tenía como un absceso, y entonces como además se mordía el absceso, pues se le hizo una super bola, entonces tenía como una bola en la mano. Ajá. Y entonces yo me acuerdo que me impresionaba mucho eso, pero, o sea, no era como... O sea, no era como de repente ya, a lo mejor en esta generación, que ya eran un poco más violentones, uh-huh, todos. Como que ese bullying físico, sí, no, hasta la secundaria a mí me tocó. El bullying en el kinder, en la primaria, era más, ajá, bien como de apodos, como de... pues como de los clásicos. O, ajá, sea, por ejemplo, me acuerdo, sí, en la primaria me acuerdo mucho de que alguien te quitaba tu flor. Ajá. Y era el salero, ¿no? Ah, sí, o sea, ese bullying era lo como, clásico, sí, o sea, sí, como que ese sí. Y esa de repente, que digo, también son bien hijos de puta, te llegaré a esa. Pero bueno, que sí era como que más ya...
algún momento te tocaba hacerlo a ti. Sí, exacto. O sea, era como reciclable, exactamente. Sí. O sea, en algún momento tú también eras parte del salero. Ajá. Y entonces, bueno, pues, o sea, ni modo, sí, ¿no? Ya. Pero sí con los apodos, por ejemplo... O sea, que es bien chistoso, perdón que te interrumpa, pero ahorita justo pensando en ese detalle, o sea... Si te tocaba siempre ser el que le quitaban, pues sí, ya te sentías mal. Pero el día que te decían, te va, güey. Puta, te sentías que ya eras parte de... O sea, era muy raro, güey. Además era muy raro porque no está bien. Pero llegaba ese momento en donde pues ya no te importaba así que te quitaran tus cosas. O sea, como que ya era una cuestión de costumbres. Y entonces ahí más bien te pasaba como a Bart Simpson, así de diviértete y haz que te preocupa, ¿no? Ándale, sí, exacto. Finge que te preocupa. Que te preocupa lo que... Pero te digo, todo Finge que vas a llorar porque no te damos tus cosas. Lo gandalla me tocó como hasta la secundaria, insisto. O sea, en la primaria, pues más bien sí era el asunto de los apodos, sí era mucho esta cuestión física. Inclusive, por ejemplo, yo me acuerdo también ya en la primaria, en la primaria que estuve aquí en el Estado de México, pues sí, como que la característica, inclusive las maestras no lo hacían por bullying, pero pues sí te ponían apodos. O sea, sí, por ejemplo, me acuerdo mucho de Toby. O sea, yo jamás supe que se llamaba Carlos. O sea, toda mi vida fue Toby. Inclusive en su casa le decían Toby. ¿Era gordito? Pues más bien era como el latosito, y le decían Toby precisamente porque era como el latoso, ¿no? Ajá, ya. Pero yo lo conocí como Toby toda la vida. Había otro que le decían Copo de Nieve por negro, o sea, porque era un copo de nieve. Pero los maestros así te decían, o sea, hasta la fecha sus Facebooks así sigue siendo así. Por ejemplo, este cuate se llamaba Javier Silverbauer. Ok. Y entre paréntesis, Copo de Nieve, ¿no? O sea, así vaciadísimo. Y o sea, como que eran apodos heredados de la familia que se traspolaban hasta la escuela. Sí llega a pasar. Y obviamente, pues como todos los apodos, o sea, si tú lo haces de una manera familiar, pues no suena tan feo, pero pues si lo haces ojete, pues sí. Sí, ya me acordé, cabrón, sí tengo un primer apodo, güey, ahorita que dijiste primicia familiar. Mundial. Fíjate Esto que no lo sabía. Cuando yo estaba muy chico, bueno, cuando era bebé prácticamente, y hasta los 3, 4, 5 años, güey. Ajá. No, todavía más. Ajá. Qué vergüenza. Yo era muy chillón. Ajá. Yo era muy chillón, pero cuando... Era. Cuando... O sea, lo único que cambia es que ya no sacas lágrimas, güey. Cuando estaba muy chirris, muy chiquillo, me decían que yo siempre estaba... Nada más no veía a mi mamá. Ajá. Y era llorar, pero llorar, berrear. O sea, te digo un año, un poquito menos, ¿no? Entonces, a una tía... se le ocurrió, este niño se la pasa, no deja de chingar. Ajá. Entonces este niño es un... Pero en ese aspecto, en ese momento, en el berrinche. En ese contexto me decía, este niño es un chingón de estar chingando. Pero estar chingando, no deja de chingar con sus lloriqueos. Este niño es un chingón. Ajá, pero de lloriqueos. Entonces, de ahí se le ocurre a mi tía decirme el gonchín. Güey, a la fecha 2, 3 familiares gonchín. Sigo siendo el gonchín. Y obviamente pues tú dices volteas las sílabas y dices pero no es el contexto. Entonces, exacto. No es porque seas... Sí, no porque sea un chingón. Claro. Que lo soy, claro. Por supuesto. Pero en ese momento... Sigue siendo en ese momento... en ese momento fue por eso. Y, o sea, sí tengo familiares que me siguen diciendo gonchín. Fíjate, pero ese fue mi primer apodo, el gonchín. Y yo no tenía ni un año de edad. Bueno, ahí en el Copán sí se acostumbraba a eso, te digo. O sea, de los apodos. Ajá. O sea, sí había muchos... Y qué chistoso que los se traspolaban desde la familia, ¿no? Ajá. O sea, era como tu apócope, no sé. Sí. O sea, era como autorizado por las familias. Pero te digo, o sea, ya era así como... Si lo utilizabas en mal plan, pues sí, ya... O sea, si tú llegabas así con copo de nieve y era así como de... Pues es que más bien eres copo de caca. O sea, así como que... Porque sí, obviamente... Obvio, pues, sí, nunca falta el... Sí. Entonces, bueno, pues obviamente... Digo, yo hasta la primaria pues nunca fui... Al contrario, o sea, yo
a lo mejor fui bulleado, pero yo ni me fijaba, te voy a decir por qué. Ajá. Porque en la primaria, de principio, bueno, pues yo era del coco wash, o sea, ahí yo era el matado. No porque fuera muy inteligente, sino porque mi madre todas las tardes se empeñaba en que yo hiciera todo lo que me pedían de tarea, absolutamente, desde la P hasta la PA, aunque fueran solo para puntos extras, yo entregaba hasta los pinches puntos extras. O sea, sí fue como una cuestión disciplinaria. Pues creo que así debían de ser las mamás, ¿no? Así era la mía. No, pero no, es que aquí sí era la letra con sangre entra. O sea, sí era así de... Entonces, bueno, la cuestión es que pues yo era el teacher's pet también. O sea, como pues era el cuadro de honor, la chingada, pues yo siempre era como el cuate de las maestras, ¿no? Sí. Seguramente me hacían bullying, te digo. Yo no me fijaba porque además, o sea, además de todo era geek. O sea, era como los otakus ahorita. Sigue siendo geek. O sea, sigue habiendo ese geek. Y sí me llamaba mucho la atención que había días que... Sí lo he contado. O sea, por ejemplo, cuando coleccionaba yo las garbage, lo que hacía ñoñamente era hacer mis propias garbage. Sí. Entonces, me metía a la biblioteca a estar dibujando. No dibujaba bien, no, o sea, whatever, pero eran mis garbage, o sea, era así como mis ideas. O sea, no sé, por ejemplo, me acuerdo que una de las garbage era así como la naranja partida, o sea, la cara así partida de la naranja. Entonces yo, por ejemplo, no sé, me inventaba, pues qué chistoso, si esto es una naranja, entonces, vamos a jugar con la manzana. Y entonces yo hacía el garbage del monito de la manzana con la flecha de Guillermo Tell, ¿no? O sea, como que me la ingeniaba, ¿no? Ajá. Y entonces seguramente fui bulleado porque pues obviamente mis compañeros era pues el soccer y bla bla bla. Ya después en la primaria, en esta misma primaria en el Copán, también fui bulleado porque a todo el mundo le gustaba Soda Stereo. Ok. Ya sabes, las típicas pláticas de niño, ¿no? Y yo era el de los hombres gay, ¿no? O sea, no, a mí me gustan los hombres gay. Y entonces era como Marsh, ¿no? Así cuando le dicen de la lonchera así, guácala, ¿te gustan los monkeys? Sí, guácala, ¿te gustan sufre mamón? Y entonces, inclusive las niñas, ¿no? O sea, inclusive las niñas era así como de, no manches, pero si son groseros y españoles y... O sea, como que sí, o sea, sí fue un bullying fuerte. O sea, no contra mí, sino contra mi gusto. Sí, claro. Y entonces por ahí te agarraban, ¿no? O sea, por ahí te agarraban así de, ¡ay, te gustan los hombres gay! ¿No? Y entonces tú ya eres el gay, ¿no? Sí, o sea, sí. Y bueno, algo que sí me pasó, cuando íbamos en el transporte de la escuela, que eso fue ocasionante a bullying posterior. Yo creo que iba en tercero de primaria y cuando era una combi, el transporte de la escuela. Súper amolada. Yo no sé por qué una escuela de alto prestigio como el Copán no invertía en sus transportes. O sea, de veras, pobres choferes los hacían parir chayotes porque de veras las combis, las dos, las traían hechas, pero peor que miércoles de ceniza. O sea, estaban muy malas sus combis. ¿Tiene algo académico una combi? Sí, no, claro que no, pero pues de todos modos ahí transportan al... Sí, genio. Pero... Sí, no entiendo. La administración de la recursos. Sí. El chiste es que todo el mundo se peleaba siempre por ir adelante. O sea, como que era tu tontería de niños, ¿no? Y entonces un día me acuerdo perfecto que dejamos un niño, ahí por Calacuaya, en estas calles de empedrada. Sí. Y nadie se quiso pasar. Entonces dije, uy, pues, me pasé, ¿no? O sea, como que fue la primera vez que me tocó allí adelante, hasta me sentí grande, ¿no? Así de, y entonces la cochinada esa de combi, pues da la vuelta a la combi y me saca, o sea, me salgo, o sea, no me caí porque me agarré. Sí. O sea, me agarré de la ventana y entonces fui así con las rodillas en la calle empedrada. Y entonces el chofer me dice todavía, es que no puedo parar la combi porque si no la vamos a tener que empujar, que no sé qué, que no sé qué. Yo así, no. Y entonces, pues ya de plano, pues sí se tuvo que parar porque sí las rodillas me las estaba destrozando. Y el problema, pues obviamente del susto y todo, pues es que me superoriné, ¿no? O sea, ese fue el problema, ¿no? Acto seguido, pues obviamente, imagínate, ¿no? O sea, y sobre todo con los de los grados
Sí, claro. Pues, posteriores, ¿no? Entonces, gracias a ese episodio de mi caída de la combi, de que pues obviamente me oriné encima, digo, obviamente el susto de que te pudo haber aplastado tu propio transporte escolar. Y que además en ese tiempo tus padres no lo demandaran a la escuela y eso. Sí. Aparte, ¿no? O sea, no, yo hubiera sido así un rollote judicial, ¿no? O sea, me caí de una combi de la escuela. Sí, güey. Pero bueno, la cuestión es que a partir de ese día, pues un estupidín que estaba ahí presente, pues ya no, me empezó a joder por ese lado. Y además, ya he platicado también de él. Es un personaje que se llamaba Marco Tulio, que era el campeón de los tapados. Ajá. Entonces, obviamente, pues yo también me perfilaba. O sea, no es que fuera tan bueno como él, pero sí le daba batalla, ¿no? Entonces eso también le enojaba, porque además él estaba en un grado alto. Estaba como en 1 año o 2 años más arriba que yo. Ya. Y el acabose fue que, que en alguno de los festivales o de estas cosas que armaban, a mí me tocó bailar con una de sus compañeras, y pues ya sabes, eres niño, o sea, obviamente no, pero pues creo que al final algún comentario hizo esta niña así de, ay, está guapo o whatever. Ajá. Y entonces el Marco Tulio dichoso se emputó, ¿no? O sea, como que sí dijo, a ver. O sea, una cosa es que, o sea, los tapados, pero ya que le gustes a las chicas de mi salón, ahí sí no. Y entonces, pues estaban jodiendo, ¿no? Ajá. De que chisguetitos y ya sabes, ¿no? O sea, ni me acuerdo, ¿no? Pero la cuestión es que un día, él y otros 2 gorilas o sea, te digo, yo iba como en tercero y ellos ya iban como en quinto. Me encerraron en los tanques de gas de la escuela. Madre o sea, los mía. tanques de gas estaban protegidos como por una... Ajá, sí. Pues por una rejita de herrería. Sí, una jaulilla. Ajá, era una jaula. Y me metieron ahí a patadas y que le hicieran al candado, güey. No manches, pues obviamente, ¿qué haces? O sea, yo así de... y creo que lloré. ¡Ayuda! Lloré, grité. ¡Ayuda! No. Pero pues nadie. Pues sí, ¿quién, hasta güey? que de repente mi maestra dijo, oye, ¿dónde está este güey? ¿No? O sea, ya se va a acabar el día de clases y no aparece. Regresó, ¿no? Pues mandaron a todo el salón a buscarme. ¿No? Madre mía. Y pues sí, me encontraron ahí. ¿Y yo qué dijiste o qué? Cabalmente fui de chismoso. Es que también o sea, algo que te hacía más propenso al bullying. Sí, que los acusaras. Te pasaba una vez, los acusabas y no te dejaban de chingar en todo el año. Peor que eso, toda la primaria. Sí. Entonces sí, era un arma de doble filo ir y acusar. Pero aparte... ¿Quién nos habla? Pero aparte, pero aparte, un bully. ¿Ah, sí? Sí. Hablando de... Saludos, Marco Carvajal. Pero aparte, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Acusas. Pero aparte, también si te haces el valiente. Sí, claro. Mismo caso, o sea, porque este güey aguanta. Sí, claro. Entonces es una super arma de doble filo, no sabes qué hacer. Ahí te va, pues ahora sí tú ya llegaste a la primaria, vamos a llegar a la primaria en este caso. Yo llego primero al Instituto de La Paz, como tú, o sea, yo estuve en 2 escuelas primarias, no sé en cuántas estuviste tú. Yo estuve en 2. Bueno, yo estuve en 3 también. Sí, en 3. Bueno, el Emerson, en el Copán y en el Benavente. En el 20, yo en La Paz, en el Tolo y en el y en la Torres Quintero. Ah, ok. Ajá. El caso es que o sea, güey, ¿qué más bullying que te pasa en una escuela pública, güey? Sí, pues sí. No. Exacto. El asunto es que estoy en La Paz. Ajá. Y ahí como que lo que me tocó a mí de, digamos, bullying era pues el clásico morro blanquito que pues casi sus papás no estaban con él. Y que le daban todo material porque pues tiempo no podían darle. Y pues obviamente era muy presumido. Y yo era un chavo que pues no tenía pretensiones en nada, ¿no? Y este cuate ya se sabía todas las marcas habidas y por haber. Entonces se la pasaba criticando a todo mundo. Se agarró a su pendejo. O sea, y
Puta, o sea, era de siempre estar presumiéndome, siempre estarme diciendo, sapeándome por no traer. Luego también papá me puso de pechito. ¿Por qué? Ahí te va. Todos ya empezaban a llevar las mochilas estas, las famosas Samsonite. Sí, claro. Los que no tenían tanto las cuadradas, sí, ¿no? Sí, los que no tenían tanto la Aspe Sport. Y yo llevaba una mochila a la antigüita de cuero. De esas cajitas con su tapita que se abre así. Puta, pues de entrada ayer el hazme reír de este cabrón que también se llamaba Julio. Vale, era otro, pero también se llamaba Julio. Y fui su puntero. Fui su... Insisto que, digo, o sea, yo a lo mejor sí fui muy, muy poco observador para eso, pero sí puede ser, o sea, sí puede ser que sí había bullying de las marcas que llevabas. Pues de clase. Ajá, o sea, de los lápices, de los tenis, sí, claro. O sea, de todo eso. Pero a mí como que eso se me hacía... O sea, no me pegaba tanto. A lo mejor te digo porque... Pues desde la casa, ¿no? Porque inclusive también... Es que sabes que tenía también que ver con los juguetes, güey. Pero ¿sabes qué? Que también a mí me sirvió mucho la dualidad, ¿no? De mi familia. O sea, de tener así como una familia un poco más pudiente y otra que no. Y entonces entendía yo muy bien la piratería por parte de mis primos. Y pues también de repente, pues al andar así como alardeando por el lado de mis primas, entonces era como, o sea, como que a mí no me importaba, ¿no? O sea, como que, inclusive al revés, o sea, cuando pasaban estas cosas así de que yo decía, llegaba a la casa y decía, ay, mamá, es que todos traen Trapper Keeper, o sea, cuando llegaba con una de esas, pues siempre salía ese rollo de, no es Trapper Keeper, es otra, pero pues es el tuyo, ¿no? Y entonces como que, o sea, te daba ese empoderamiento de decir, pues ninguno de ustedes tiene ¿no? Entonces, o sea, a mí como que me pasaba al revés. Sí, no, fíjate, puede ser de personalidad, o sea, sí puede ser un asunto de personalidad. Definitivamente. Sí. Pero, por ejemplo, ese bullying a mí no me pegaba. Me pegaba más el bullying, te digo, o sea, como... O sea, sí me calaba más, por ejemplo, que lo de los hombres gay. O sea, eso sí me calaba mucho más. Porque sí era como un gusto que tú habías como decidido, ¿no? O sea, como que sí era algo como... Pues sí, muy personal. Y entonces así como que todos se burlaban de ti porque la música que oías. Pues entonces sí. Aunque después eso también funcionó. Porque al final también... pues le sacabas provecho a eso, ¿no? O sea, mis primos empezaron a oír así a Rancid y a cosas así bien violentas. Y entonces era como mi protección, ¿no? Así de... pues oigo a los hombres G, pero también a Rancid, ¿no? Entonces era así como, ay, ¿qué es eso, no? Y entonces de repente había uno que sí tenía las manos más grandes y era, no mames, eres del diablo, güey. Entonces, o sea, como que era la protección, ¿no? En el Copan, en ese asunto de las marcas. Porque además... Como platicábamos en lo de los Nintendos y eso, o sea, mis compañeros pues obviamente tenían muchísimo acceso a los Estados Unidos y entonces ellos sí traían Nintendos, Trapper Keeper, Reebok, Jordan, o sea, ya traían un montón de marcas de allá. Pero pues a mí como que no, o sea, como que o sea, más como que me afectaba mucho más el bullying como personal, o sea, como un asunto... o sea, por ejemplo, la traición, ¿no? O sea, cuando o sea, que tú contabas algo y que después eso fuera usado en tu contra, ¿no? Así como, no sé, por decir, Sí, va a decir así, pero al menos yo no me oriné cuando... Sí, exacto. Cuando me caí de la combi, otra de las cosas que también yo era así, ¿cómo se llama? Target de bullying. Desde que estoy en el Montessori, o sea, desde que estoy en el kinder hasta la universidad, mi madre siempre nos dio una manzana, no más. No más. O sea, no había dinero para tienditas. Híjole, es que sí era muy vulnerable una manzana. No, o sea, no más. O sea, era una manzana desde que yo tengo uso de razón. Entonces, yo era súper buleable desde el kinder con mi manzana, güey. Pero al final te digo, o sea, al final... no me causaba porque al final yo decía, pues a mí me sabe bien. O sea, como yo la disfruto, ¿no? Y además pues sí había también gente samaritana que decía, ay, ¿no quieres la mitad del sándwich? O sea, como que
al final también siempre había alguien que se condolía porque pensaban que te dolía. Pero ese lado no. O sea, como que ese lado nunca me dolió. Qué buenas personas eran en tu escuela. Porque, fíjate, ya llegando a la segunda escuela, llegando a Tolo, pues más todavía, o sea, más enseñaban el cobre los morros, ¿no? Era complicado. Y además, tenías aquí ya morros que igual muchos no tenían tiempo sus papás de estar con ellos, ¿no? Entonces... Que ahí me la vas a voltear tú a mí. Salían... Porque tú fuiste bulleado en el Tolo y yo fui buller en el Tolo. Entonces tú me la vas a echar a mí. Sí, inclusive, ahí... jóvenes, no dejen de ver este programa. Sí, no dejen de verlo. Porque... resulta que... Spoiler alert. Exacto. Nos conocimos... Nos conocimos de una muy buena manera, ¿no? Bulleándolo a él. Sí. O sea, así nos conocimos, pero yo no sabía, o sea... No dejen de ver este programa. Nos topamos antes de conocerlos. Va a ser la última anécdota para que sigan viendo este programa. Entonces, llego y... Yo fui buller de Pet. Y era este asunto de que... Lo digo con orgullo, obviamente. También eran morros que pues, tenían clases extra. O sea, llámese, tenían clases de karate, taekwondo, iban en el club Casablanca. Ajá, igual algún deporte, algunos eran muy futbolistas, o sea, una cosa así. Y pues yo, pues obviamente el flaquito, ¿no? Y creo que... ¿Ves por qué engordé? Sí, y creo que era el único... Desde la salchicha. Sí, y creo que era el único prietito también del salón. No, por lo menos niño. Tenías otro. Pero también es buller. Pero ese cuate nosotros le decíamos un pinche buller. Sí, entonces resulta... ¿Sabes cómo le decíamos a...? Digo, no vamos a decir el nombre, pero ¿sabes cómo le decíamos? Le decíamos el sorullo. Pero ¿sabes por qué? O sea, pero decía... no era sorullo porque sorullo no era gordo. Le decíamos el sorullo porque se había comido a sorullo. Ok. O sea, porque... Sí, va. Entonces, pues... No sé, o sea, me agarraron tiras desde que llegué. De entrada... Tuvieron todos que llamarme por mi apellido. Yo era el Cerón. Porque había otro con mis dos nombres. No, que ya tenía un año antes con ellos. O sea, él hizo primer año, yo hice primer año en La Paz y ahí me cambié a Tolo. Sí, entonces terminó siendo él el del nombre. Y sí fue como un rechazo hacia mí. Desde ahí, no, tú vas a ser el Cerón. El Cerón. No, aquí tenemos un original, es él y tú no vales. O sea, desde ahí empezó así como ese rechazo. Y pues los morros no me hablaban, los morros eran muy cortantes. De repente, había un güey, de esa bolita de este cuate que tú dices, de Sorullo. De Sorullo. Saludos, Sorullo. Se comió Sorullo. Había una bolita que ya se hacían de llamar como una banda, como una pandilla, güey. Entonces, te ponían disquerretos. Para pertenecer a la pandilla, a la banda. Y tú obviamente querías ser de la banda. Obviamente, porque pues, sí te hacían a un lado. Entonces te ponían los retos, pero ¡pura madre! O sea, nada más era hacer cosas para divertirlos. Y al final no existía tal banda. O sea, nada más lo que era, eres el nuevo, te vamos a estar chingando hasta que te canses o nos cansemos. Y pues sí fue... Sorullo siempre era portero, ¿no? No, él siempre jugaba adelante. No, él casi nunca fue portero. No. Porque... No, él siempre jugaba adelante. Él jugaba en la media. Sí, siempre jugaba en la media. Sí, por televa, pero normalmente jugaba en la media. Fíjate. Sí, entonces era bien complicado porque porque uno quería pertenecer. Claro. Entonces hacías las chingaderas y resulta que no, que era pura broma. Entonces al final te decían pues que todavía no. Que faltaban pruebas y así te traían todo el pinche año, güey. Sí, claro. Entonces, ya fue pasando el tiempo y bueno, ya, de repente cuando nos toca nosotros apoderarnos de la cancha de fútbol, que ya ves que pues, era una cancha, y cierto grupo que eran grandes, pues, se apoderaban de la cancha. Sí, entonces pues llegó que iban en quinto, sexto. Sí, entonces llegó un momento en el que nos apoderamos nosotros, pero no era todavía ni quinto ni sexto, era tercero. O sea, el siguiente año yo creo ya nos tocó ser, no sé por qué, apropiarnos en su momento de la cancha de fútbol y pues empezamos a alinear. Pero yo no tenía muy buena coordinación, pie balón. Estaba muy flaquito y la neta estos cuates pues estaban en fútbol, o sea, sí estaban practicándolo constantemente
Y pues ahí fue otro motivo porque no tenía yo la fuerza. O sea, sí te podía mover, pero no tenía velocidad y no tenía la potencia en el disparo. Entonces, puta, me fue bien difícil yo, por ejemplo, comprender. Y entonces ahí fue otra de estar chingando. Bueno, al grado de que ya para ese año... Ya igual empezaban las patadas, los apes, los chingadazos. Eso está bien raro. O sea, a mí me tupieron, o sea, yo... Nosotros no violentábamos así. O sea, nuestro bullying no era así violento. No, esto sí. A mí sí me tocaron, los famosos madrazos, o sí sea, me tocaron, güey. Más bien era exactamente como lo que vamos a contar al final. Que te dije a ti. Sí. O sea, más bien era como los pinches chistositos. Ajá, o sea, como que era de amedrentar, ¿sabes? O sea, como que era mucho de amedrentar. O no sea, amedrentar, intimidar. Ajá, de intimidar, exactamente. O sea, yo todavía en la primaria, en la otra escuela, pues el bullying también iba en función también como de este ideal. Entonces, pues a mí, fíjate, chistoso, pero en esa primaria las mujeres eran las que me bulleaban, ¿no? Que insisto, o sea, a mí ese bullying, o sea, no me causaba escozor. Pero sí, por ejemplo, sí, pues yo siempre usaba lentes desde chico oscuros. Y entonces eso para ellas era así como de, ay, no, con él. Y entonces era, o sea, se burlaban de mis pants morados y de mis lentes Quick. O sea, así le decían, ¿no? Porque salían unos lentes en las latas de Quick azules. Entonces era la joditiva, ¿no? Pero... O sea, al final, fíjate que bien chistoso porque... No sé, o sea, como que también... Yo creo que ese es el asunto. O sea, el bullying te va haciendo entender tu papel... Y te lo va asumiendo, ¿no? O sea, lo vas asumiendo. O sea, por ejemplo, pues ese bullying en esa primaria, pues sí, de repente traspasó una frontera. Obviamente, pues sí, pues dos chamaquitas, ¿cuántos tienes en sexto? 11, 12 años. Pusieron en toda la colonia así papeles, difamando cosas que yo no había hecho ni dicho. Y entonces, pues, el problema ya se volvió algo como de fuera. O sea, como ya de algo más social, sí. Ajá. Y entonces, pues, obviamente, pues, sí fue así como de... O sea, sí fue como el rollo de... pues, de que se ocasionó como un problema más grande. Pues, mis papás estaban súper enfadados. Obviamente, pues, los papás de todos los demás, pues, también porque, pues, asumían que yo había dicho eso. Y entonces pues no me restó más que pues ir a decir, pues esta y esta, ¿no? O sea, como que pues sí, los fui a quemar, la verdad. Cosa que a los demás compañeros de la primaria no les gustó. Me dejó de hablar toda la primaria. Gracias, camarada. Pero pues te digo, o sea, sí. También yo creo que eso es chistoso porque también va marcando la personalidad. O sea, a mí en lugar de apoyarme o algo... Yo era bien soberbio, ¿no? O sea, sí era así como... Ay, no me merecen, ¿no? Así como... Entonces, bueno, pues... O sea, pero tampoco así, ¿no? O sea, tampoco así tan... Porque al final también, por ejemplo, una de mis grandes bullers... pues también, dentro de todo, también era mi crush. Que se volvió un crush desde cuarto de primaria hasta sexto de prepa. Y entonces, pues me la volteaba la hija de la tostada, ¿no? O sea, me mantuvo quién sabe cuántos años así con el... Bueno, sí, bueno, no, bueno, sí, bueno. Y además era mi vecina. Entonces, una onda así tipo Kevin Arnold. Ahí fue ya cuando sufrí. O sea, cuando la soberbia ya se me quitó un poco. Sí. Pero... al final yo creo que sí te va poniendo como en un entendimiento. Y obviamente unos lo cachamos antes y otros... Pues hasta que haces la reflexión, ¿no? Sí. O sea, hasta ahorita que lo estás cachando, bueno, pues ya haces la reflexión. Y yo creo que, digo, si es un asunto que se tiene que platicar, o sea, si es un asunto de comunicación entre maestros y alumnos, entre padres e hijos, inclusive hasta entre los mismos compañeros. Sí, entre los mismos compañeros, claro. Sí debería de haber como dinámicas en donde entender esta cuestión. Porque sí, pues ya cuando llega a lo físico, pues ahí es donde ya te vuelves... Y nosotros, o sea, por ejemplo, sí tuvimos, pues sobre todo, pues empezando desde amigas, ¿no? O sea, que ya cuando entras a la secundaria empiezan estos asuntos ya del desarrollo del cuerpo y demás...
pues que de repente, o sea, sí me acuerdo, ¿no? Que sí teníamos compañeras que pues ya estaban muy desarrolladas y en lugar de uno decir, ay, no, o sea, era así como de, ay, mira, las sandías, o sea, y sí te trauma, o sea, sí, claro. Sí te deja, ¿no? O sea, inclusive también el bullying entre niñas, o sea, pues de las guapas con las feas, pues de las ricas con las pobres, o sea, toda esta cuestión como que, pues sí se vuelve ya una problemática social que se tiene que comunicar, pero desafortunadamente no se puede erradicar. Ajá. Porque pues el ser humano pues es un animal de competencias. Sí. O sea, y pasa lo mismo con los perros, con los gatos, con los leones. O sea, pues, el más fuerte es el que se queda, ¿no? Y chistosamente no depende tanto del físico y eso, porque, o sea, muchos pueden decir, ¿no? Por ejemplo, así en tu caso, no, pues es que yo era el flaquito y... Pero, por ejemplo, mi amigo Hubert, saludos a mi amigo Hubert, él era el mamado y él era el guapo. Bueno, él pensaba, ¿no? Pero la cuestión es que, por ejemplo, él se volvió buleado por todos nosotros años. Uh-huh. O sea, él era el super tolo, ¿no? Sí. Y él fácilmente con un puñetazo nos sentaba, ¿no? Estaba fuerte, era hijo de un alemán, pues obviamente cultivado en la Segunda Guerra Mundial, no podemos decir esa palabra que... Sí. Pero, o sea, por eso estaban fuertes. Pero la verdad es que Hubert, pues, era muy noble. Y entonces, pues, de repente hacía burradas en donde decía uno... O sea, el super tolo ya hizo la burrada. Entonces, ese tipo de cosas son... exactamente, o sea, por ejemplo, de este Sorullo, pues yo jamás me imaginé que fuera buller. O sea, pues su físico y sus características no son como para ser buller. O sea, como que al final siempre uno va a haber alguien más fuerte que tú. Sí. Pues dos, obviamente, pues sí tienes que, o sea, sí esta competencia sirve para ir forjando tu personalidad. Y bueno, obviamente también, pues hasta de niños y niñas, ¿no? O sea, porque pues también en esta convivencia, pues cuántas veces tú no le hiciste bullying a una niña o la niña te lo hizo a ti. ¿Cómo es la cara de Mónica N? Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, o sea, también era como una lógica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si una niña me hacía una cara así, pues le pintaba huevos y no le volvía a hablar. O sea, como que uno en la personalidad se la tomaba más así como de, güey, no me merece, ¿no? O sea, pobre, ¿no? Así como de lo que se pierde. Pero cada quien lo aplica como bien diferente y llegas a esa conclusión de... O sea, porque además te pregunto yo, o sea, ¿cómo combates el bullying? Está en chino. No hay una manera, porque todo, mira, de entrada somos pequeños, la mayoría es en primaria, en secundaria, somos personas que no conocemos muchas cosas, no sabemos, va a sonar muy estúpido, no tienes la pero también no tenemos esa distinción muy concreta de lo que es bueno para un grupo, para una sociedad, y lo que no es bueno para un grupo, para una sociedad, para una persona, para X, Y o Z, ¿no? Tenemos esta relatividad de qué es bueno y qué es malo. Justamente hay unas bases y hay algo, ahora sí que cosas muy básicas que se deben de saber, pero que no las comprendemos al principio. Y entonces tratamos de sacar alguna frustración, demostrar algo por medio de ese bullying. O sea, a final de cuentas sucede de algo que no dominas. O sea, estás aprendiendo a socializar. En esta supervivencia, sí. Exactamente. Estás en esta supervivencia en donde de repente, pues tú tienes que tomar tu rol en la sociedad. Y entonces, o sea, simplemente, o sea, tanto tú como yo, pues sí fuimos buleados en la universidad por el asunto de la ideología de la universidad. Sí, y ya estás hablando de la universidad. Sí. O sea, ya es un rollo. Insisto, a mí no me afectaba ese bullying porque al final, pues, estás muy... Pero sí los profesores, pues sí... Sí, eran muy... Sí. A mí me pusieron vomité, ¿no? Así en el trabajo, ¿no? Y por una cuestión de ideología. Uh-huh. O sea...
un asunto de racismo a la inversa, porque obviamente ellos se ponían en el asunto de es que tu ideología racista y clasista y no sé qué, que la izquierda y la chica. Pues la verdad es que los racistas a la inversa eran ellos porque pues no permitían que otro tipo de idea entrara y pusiera en tela de juicio su ideología. A mí me pasó con la preferencia política. A mí me pasó, o sea, yo di mi punto de vista, solo di mi punto de vista y no sabes, o sea, es como si yo hubiera hecho ese comentario dentro de una mañanera tal cual. Sí, exacto. Y estamos hablando prácticamente de la misma persona. Sí, de la misma persona, claro. Porque al final, exacto, o sea, te digo, lo venimos arrastrando desde la primaria. Sí, la secundaria. Pero al final son diferentes rubros, diferentes ámbitos, sin embargo, lo siguen haciendo. Y es esta de manera de defensa para poder hacerte menos ante toda una concurrencia. Claro. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer quedar mal. Simplemente en las redes sociales, ¿cuántas veces no te echan hate, no? Sí, o sea, claro. Entonces, al final, pues imagínate qué pasaría si pues ese hate pues te empezara a deprimir o te empezara a permear. Pues no inventes, ¿no? O sea, sí estamos... O sea, sí la realidad es que nosotros como seres sociales pues sí dependemos de... pues, o sea, porque también mucha gente te dice, no, pues es que de repente el bullying en Japón o en China o en estos países como con sociedades pues de otra... Sí, de totalmente otra distintas. Al final también es bullying. O sea, al final por eso también hay tanto suicidio y tanto... o sea, al final pues sí sigue siendo el ser humano como tal. O sea, no... Yo creo que no distingue pues ni razas, ni religiones, ni... Sí, no, y sí, ¿no? Carecemos en esos momentos en los que queremos divertirnos a costa del otro. Volvemos a esta cuestión primitiva, ¿no? De utilizar ese mecanismo de defensa para poder... porque sí, al final de cuentas lo tomas tú como lo adoptas como un mecanismo de defensa para cualquier situación. Entonces, si ves que alguien te va a hacer menos, si ves que alguien es más que tú, buscas la manera de hacerlo chiquito con esta actitud de bully, ¿no? Y que al final, o sea, por ejemplo, esta pues de lo que de repente pasa, ¿no? Y lo vemos también en las redes sociales. O sea, cuando ya esa frustración se convierte en violencia y entonces el bulleado pues se pone violento, pues ahí también perdemos, o sea, se pierde porque al final, ¿no? Por ejemplo, con la... O sea, ya hemos visto un montón de casos en donde el bulleado se defiende y acaba... pues haciendo algo, pues, no sé, algo demasiado exagerado. La persona ya pasó un montón de secundarias con chamaquitas, o sea que pues dan cuello, ¿no? Es que sí es yo creo que siempre va a existir. O sea, esto no se va a erradicar porque es, como te digo, es una manera en la que está aprendiendo la gente a socializar, a crear una personalidad, o sea, no tiene que ser, o sea, no es parte de una personalidad ser bully, sino que esto es respuesta a ciertos factores que hay dentro de su entorno de la persona que lo van llevando a ese punto. Y sin embargo, también la otra persona, si también se está llenando de piedritas entre problemas en casa con otras personas y el bullying, la misma casa, termina respondiendo de una manera terrible. Ve a los otros monos que acaban de encerrar, a los que fueron al kinder a echarle bronca. Sí, claro. El niñito se está riendo porque sus papás son igual. O sea, se va a reír de la maestra porque pues los otros dos son unos, o sea, ni siquiera lo puedes poner en manos de los adultos esto, porque al final también los mismos adultos pues fomentan estas cosas, ¿no? O sea, sí, o sea, tratan de defender la ideología opuesta. Reafirman. O sea, eso es lo que hacen, o sea, reafirman. Sí, terminan reafirmando, claro. Ellos suponen que está bien. Sí, no. Entonces, por ejemplo, si de repente, no sé, pensando otra vez en el niño salchicha, si a mí, o sea, me hubiera arropado algún maestro o algún director así de, no, mijito, ven, protégete, no eres ninguna salchicha, pues hubiera estado peor porque pues para esta otra persona pues hubiera sido así como, no, güey, ahora eres la salchicha, algo más. Ya eres con mostaza y mayonesa. Sí, exacto, o sea, sí es una cosa muy complicada. Yo me acuerdo que yo llegué a
pues preguntarle a mi papá, ¿no? Bueno, ya de comentarle, ¿no? A decirle, oye, me pasó esto. Y yo me acuerdo que su palabra, él no lo creía porque él era otro tipo de persona y es otro tipo de contexto claro. en el que no eran las cosas así, eran un poquito diferentes y el entorno era totalmente otro. Entonces, me acuerdo que me decía, pues defiéndete, cabrón. Pero ese defiéndete, cabrón es tan ambiguo. Sí, claro. O sea, ¿qué hago? Voy con la maestra, sí, claro. Voy con el prefecto, le pongo unos madrazos, le bajo los pantalones. ¿Qué hago? O sea, y en esa confusión, pues te dejas madrear otra vez. Claro. Es que ahí viene de verdad. esa cuestión ya de personalidades y de conocimientos y demás. O sea, de cómo ser hábil precisamente para, pues, como que darle las vueltas al bullying, sí. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en muchos casos, pues el bullying lo evitaba, pues siendo muy amigo de las niñas, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, pues eras menos agente de bullying porque al final, pues, toda esta bola de patanes, pues acababan siendo bulleados por mis amigas, entonces yo tenía mucha información. Sí, ya era muy difícil, entonces, sí. Pues, sí. O sea, sí, porque aparte porque aparte el bullying de una niña hacia un niño y viceversa eran, yo creo que todavía más pasados de lanza. Sí, porque eran muy ojetes. Exactamente, de aquí empieza también este asunto de la violencia de género y de un asunto del no respeto hacia del hombre a la mujer y de a la relación y es precisamente por esto, o sea, porque pues desafortunadamente sí, como dices, o sea, sí la sociedad que nos fueron construyendo a partir de nuestros padres, de la televisión, de la idiosincrasia, pues de políticos, pues ya no digamos corruptos, o sea, de políticos, punto, ¿no? Sí. O sea, todos estos pues te van metiendo políticos, servidores públicos, o sea, en general. Los mismos maestros, los mismos directores. Sí. Y entonces, obviamente... Pues, ¿por qué pasa? O sea, los mismos maestros, sí te avientan una... No, es que ahí hace algo el maestro. Lo delatas con tu papá. El papá va, habla con el director. Se la pasan. Dicen, va... una más y vemos qué hacemos. Va, regresa al salón y empieza a chingar todo el año al niño. Al niño, güey. Sí, claro. Es un adulto de 45 años poniéndose con un niño, güey. No, y así también eso, ¿no? O sea, también el bullying de los maestros también. Sí, no, está súper rancio, ¿no? O sea, porque al final, pues sí. Estaba, porque ahorita tú sabes que el maestro es demasiado frágil ya. Que de todos modos sigue pasando y seguirá pasando y por eso sigue habiendo abusos a las mujeres en las escuelas y por eso sigue, sí. O sea, no se ha parado, o sea, sigue siendo ahí pues lo que tiene que ser como el factor es precisamente que tiene que haber mucha más comunicación y pues sí mucha más conciencia porque al final pues en lugar de mejorar esto va empeorando porque ahora hay redes sociales. Sí. Y porque ahora pues hay muchísima más información que malinforma. Exacto. O sea, que está al revés, ¿no? Sí, entonces... es lo que te iba a decir. O sea, por ejemplo, tú puedes levantar una denuncia, ¿no? Y lo sabemos. Nuestro conocido Armando Vega Gil. O sea, exactamente. Exactamente. ¿Qué tanto estamos seguros de que pasó lo que esta persona relató que pasó? Y eso en las cuestiones de escuela, tú lo avientas, te vas contra el morro, lo metes al tambo, lo metes a un psiquiátrico, lo matas, lo que sea. Y al final resultó que nada más no le quiso decir que sí a un beso. Sí, exacto. Y se inventó todo ese desmadre. O sea, todavía es una delgada... Está muy cabrón. Es una delgada línea. Es un procedimiento que pues está muy, muy, muy complicado de erradicar. Y más con esta falta de empatía, pues empezando de las autoridades, o sea, y autoridades no nada más políticos, o sea, autoridades, la directora de la escuela, autoridades, los maestros, autoridades, los mismos padres. Sí, y en cierta forma, Rafa, yo me acuerdo que antes llegabas a caer, o sea, tú, bully, llegabas a caer, o sea, te llegaba a cachar maestro, maestra, y te paraba un alto. Sí, claro. Y le bajabas. Sí, claro. De repente sí ya como que cambiaba tu actitud, porque ya te tenías la mira el maestro y le bajabas. Sí, claro. Hoy,
te cacha el maestro, ¿qué andas haciendo Pues eso? vas y lo acusas con tu papá. Con papá, y el papá viene y adiós, Claro. ya está en la calle el maestro, Claro. ya no tiene ninguna poder ni siquiera poder detener algo que es una realidad y que está muy mal y que los padres están pidiendo que se erradique. ¿Cómo lo vas a poder erradicar si tú mismo estás defendiendo a tu querubín que ya hizo Porque quién ahí sabe cuántas madres, Es que güey? ahí exactamente el concepto. Acabo de dar un precisamente- chingadazo con el micrófono. Ese fue bullying tuyo, ¿eh? O sea, ahí sí, precisamente ese rollo, ¿no? O sea, de lo tergiversado que está Sí. esta cuestión de... o sea, de dónde está la cuestión justa, dónde está el asunto de la impunidad, de este asunto de la competencia mala vida, ¿no? En donde dices, es que aquí mis chicharrones truenan, y pues siguen tronando porque pues no meten a la cárcel a un montón de gente que pues está haciendo un montón de cosas y pues les vale cepillo, ¿no? Inclusive velo de repente en tantos videos y en tantas cosas que nos pasan que te para algún policía injustamente y pues dependiendo quién muerda más, Sí. pues es el que tiene la ganancia. Y no nada más Incluso si no te da la señal Ujú. para que muerdas y tú te adelantas, ya te chingó. Sí, ya ¿me estás Me sobornando? estás sobornando, claro. Y son gente muy... De hecho, justamente soñé con tamarindos. Ah, ¿sí? Sí, güey. Muy Todos, mal. como dice Lucero, todos. Todos. Sí. Sí. Ajá. Decían mis amigos en Otomí, unos chavitos que conocí, Ajá. que vendían pulseritas ahí en Coyoacán. Tiffany Tony. Exactamente eso, todos. Y vamos a la anécdota final. Este muchacho y yo Fíjate que nos conocimos, bueno, nos vimos por Primero primera tú vez sin cuenta- vernos. Cuenta tú primero tu versión y yo contaré la mía. Bueno, la escuela en la que íbamos, el piso donde estudiábamos, era muy largo el pasillo. Era el kilómetro. Ah, no, Sí, ese es no. del otro lado. Ah, no. No. Bueno, pasar de las escaleras al baño parecía el kilómetro. Parecía el kilómetro. Entonces, pues, normalmente la primaria estaba, vamos a ponerlo así, de mi lado derecho estaba la primaria y del lado izquierdo estaba parte de la secundaria y los baños. Y ahí la subdirección. Ajá. Entonces, de la primaria había que pasar por la secundaria hasta el baño. Pero los maestros, las mises, era pero rápido, porque te voy a contar el tiempo, porque aparte parece que es un crimen ir al baño. Sí, hay unos mañosos que se la pasan jugando y matan tiempo. Claro. Pero habemos quienes los esfínteres no aguantan tanto. Sí. Entonces, pues yo normalmente corría. De este lado de la secundaria había prefectos. Entonces, cuando llegabas ahí, si veías al prefecto, pasabas caminando hasta que lo perdías de vista y corrías ya para entrar al baño y viceversa, ¿no? Bueno, y de regreso, mismo caso. Cuando no veías al prefecto, pues te aventabas la carrera hasta el final. Entonces, voy corriendo y de repente de una de las entradas del salón, nada más siento un... ¡Ay! Me quito y para quitarme voy y doy el baba, voy de hocico, así todavía resbalando. A mi defensa, ni hacia lo toqué, adelante. ¿eh? O sea, no, fue nada más nada más un... Sí, o sea, nada más con eso. Por eso lo corregí hace rato con que decía que eran más intimidantes, por eso dije Correcto, esa palabra. exactamente. Porque yo lo viví de este cabrón. Yo, de mi lado, en mi defensa... En tu defensa, madres. En mi defensa puedo decir que, pues, obviamente era la cuestión de ser culero. de jerarquías, o sea, de marcar exactamente lo que a uno ya le habían hecho pues, durante su estadía en la secundaria. ¿Y yo qué culpa tengo? Pues, te tocó, o sea, te tocó, ni modo, fuiste la víctima en este caso y bueno, pues la jerarquía tenía que ser marcada con un... Lo que jamás contemplé es que rodaras de la manera Sí, que... no, o sea, no rodeo, o sea, fui así de panza. Sí, resbalado, o sea, de panza y así. Sí, casi. Aquí voy a poner una escena, un blooper de Anakin Skywalker. Bueno, de Hayden Christensen, cuando estaba grabando, igual iba corriendo y se va de hocico. Así fue exactamente lo que pasó. Y sí, lo peor del caso que sí lo tengo en la mira.
Yo, pues obviamente me resta decirles que pues a todos los que les hice bullying en algún momento, pues pues era parte del show. Tampoco se pongan punks. Con la mayoría me sigo llevando. O sea, eso es lo bueno. Exceptuando con algunos que pues sí parece que sí tuvieron ahí unos problemas fuertes con algunas cosas de las que aplicamos. Ajá. Pero bueno, pues en general pues sí pues asumir, ¿no? Asumir esa cuestión de que pues uno a lo mejor no tendría que haberse pasado. Uh-huh. Afortunadamente en mi defensa pues nada pasaba, o sea, nada pasaba de un momento como este, o sea, de un mal rato, punto. O sea, como que no iba más para allá. Uh-huh. O sea, no, creo que no, pues nadie se marcó, por lo menos por mí, de haber sido así buleado, a menos que, bueno. Es que, ¿sabes qué? También, aunque era de amadrazos y lo que fuera, uh-huh, el bully conocía sus límites. Sí, claro. Sí, claro. Conocía sus límites. Sí, claro. Hoy es bien difícil que conozca límites y se van. No tienes límite. Y es todo, lo que te digo. O sea, yo creo que al final, pues sí, de todo lo que hicimos, uh-huh, y demás, yo creo que no hubo como grandes consecuencias. Exacto, como a largo, mediano y largo plazo no hubo consecuencias que lamentar. Y yo creo que al final, pues uh-huh, también como dices, o sea, el respeto, ¿no? O sea, que a lo mejor, pues, en algún momento, pues sí te manchabas, pero uh-huh, al final, pues sí guardabas ese respeto y uno como bully, uh-huh, pues no te metías con ciertas cosas, ¿no? Sí, pero te digo, tenía sus límites el bully. Sí. Claro. Sí, entonces, pues sí, yo también puedo decir que, pues mira, de todas las personas que me bullearon, yo te puedo decir que el 90% pues maduraron. Uh-huh. Tienen otra perspectiva, otra percepción. No, el otro 10% no. Dice que me bulea, pero nada más le hago así para que no se sienta mal. Ya está grande el señor. Ya está chocho. Sí, entonces, sí, ¿para qué lo hago enojar? ¿Para qué lo hago pasar un coraje? Pero ahorita no te buleo, ¿sí? No. El que se bulea aquí es al querido Roberto Jiménez, a quien le mandamos un saludo. Él sí pasarán los años, los siglos de los siglos. Y seguirá siendo nuestro buleado. Y a mí me tocó nada más una oportunidad de bulear a alguien. Uh-huh. Y lo único que puedo decir es que lo seguiría haciendo, cabrón, porque tú sabes perfectamente que eres súper buleable. Y número 2, nunca te voy a perdonar que hace 3 años me quisiste pedalear mi bicicleta, cabrón. Nunca te lo voy a perdonar. Y vas a ser mi perrita siempre, güey. Bueno, el caso es que tan vengativo, por no Dios. Óyeme, o sea, una cosa es que uno sea una persona tranquila, una persona light, y otra que se quieran pasar de lanza. Entonces, la verdad es que estas personas que ya nos vemos, nos saludamos bien, la dinámica es otra completamente, sí nos acordamos y hasta ellos mismos dicen, me pasé de lanza, ¿no? O sea, sí viene siendo otra dinámica y es ahí donde las amistades, donde ves que de todo se logró una amistad, pues sí, o algo parecido a una amistad, ¿no? Y las cosas completamente cambian. O sea, yo, por ejemplo, uno de mis grandes amigos, porque son los mejores amigos, pues es una cosita de niños, ¿no? O sea, de mis grandes amigos, esas grandes amistades que pasar de los años no se van, uh-huh, ¿no? Como la tenemos nosotros, que todo empezó con un uh-huh, no. Todo empezó con es uno de mis grandes amigos, o sea, hoy en día, pues de verdad, a veces platicamos y nos la pasamos chupándonos mutuamente, güey, uh-huh, porque, o sea, de verdad lo admiro, me admira, todo cambió. Él era uno de mis bullies, era buen amigo, pero también cuando estaba con la bola, pues entraba con la bola, entonces eran todos contra dinámica. Este güey, ¿no? Dentro de la dinámica. Pero de verdad, hoy en día nos la cromamos bien cabrón. Uh-huh. De hecho, hace 6 años nos reunimos los amigos de la secundaria. Y fue chistoso que tenían una percepción de mí. Y cuando les mostré quién era yo sin esa presión, uh-huh, se impresionaron. Y dijeron, güey, yo no te conocía eso. Le digo, es que siempre lo tuve, pero pues nunca me dejaron mostrárselo porque estaban chingue. Sí, claro. Y chingue, sí, porque y chingue, y chingue. Sí, en esa dinámica. Sí. Entonces,
todo está bien. O sea, mientras no pase de ese momento en el que te toca ser la víctima por alguna circunstancia, no tal vez tuya, tal vez de la otra persona, está bien. Vas aprendiendo y vas madurando, vas conociendo y se va creando tu personalidad. Exacto. Cuando ya traspasa esa barrera, ahí sí, no te quedes callado. Sí, no actúes por instinto, porque puedes lamentarlo. Porque tú, el buleado, puedes terminar siendo algo peor que el bully. Entonces, tranquilos. Lo único es, si ya ves que se está sobrepasando la línea, pues ahora sí, actuar. Terceras personas que entren ya a mediar esta situación. Que actúe la autoridad. Sí. O sea, para eso están los maestros, para eso están la policía, para eso están tus papás, para eso están... O sea, pues es que sí. Eso es lo que te queda hacer. Exactamente, eso es lo que te queda hacer. Pues muchas gracias, Beto. Muchas gracias a ti. Increíblemente duró muchísimo. Bastante. Y bueno, pues esperemos que... pues nos cuenten ustedes también si fueron bullers o buleados. ¿Y cuáles eran sus dinámicas? Exactamente, y cuáles eran sus dinámicas, si les afectó, si no les afectó. Pues digo, ya vieron cómo nos lo tomamos nosotros. Si nos escriben desde el psiquiátrico o sorpresa, no estás escribiendo, güey. Exactamente. Lo estás imaginando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.